Hola, mi nombre es Javier Rivas, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, cursante de la materia Máquinas Eléctricas 3, y en este momento vengo a exponer en cuanto a lo que fue el desarrollo del trabajo de la última actividad del curso de la materia para el tercer corte, correspondiente a lo que son diseño de implementación de sistemas de control para motores síncronos y motores de inducción. En cuanto a una pequeña retroalimentación como introducción en lo que fue la investigación, en esta investigación indagamos sobre un contenido de gran importancia enfocado en el diseño e implementación de sistemas de control para motores sincrónicos y motores de inducción. Esta investigación es una herramienta clave para fortalecer el conocimiento, además que nos invita a explorar más sobre este contenido, por lo tanto nos abre paso para profundizar en el tema y ampliar la investigación y así reforzar el conocimiento en esta área, la cual es de gran importancia en el futuro profesional. El desarrollo de este tema contiene una gran cantidad de información muy importante, la cual es fundamental en el área profesional y en nuestra área de ingeniería, muy importante, lo cual es de gran importancia conocerla y reforzarla. Esta investigación nos abre campo para proyectarnos en el futuro de la profesión. Por esta razón, proporciona la base necesaria para adquirir un gran conocimiento para el desarrollo de nuestro perfil profesional y para el desarrollo del futuro en la vida laboral. En los motores síncronos que pueden arrancar en vacío, la puesta en marcha se realiza por medio de un motor auxiliar, en este caso un motor Pony, generalmente asíncrono, con igual número de polos que el motor principal, de tal forma que se consigue una velocidad de rotación casi síncrona y la conexión a la red se realiza empleando equipos de sincronización al igual que se hacía en el acoplamiento de un alternador en una red. En cuanto a los métodos de control de arranque de motores síncronos, el arranque como motor asíncrono usando devanados amortiguadores, en su efecto arranca tanto un motor síncrono como un asíncrono. Es necesario colocar un enrollamiento en jaula de ardilla sobre los polos de la máquina. Para efectuar el arranque asíncrono, el devanado de la excitación debe estar cerrado sobre una resistencia óhmica cuya magnitud sea de 10 a 15 veces superior a la propia. ¿Okay? En cuanto a los materiales requeridos para su implementación, es necesario las barras de jaula, generalmente están hechas de cobre redondo, aleación de cobre o aluminio, y los anillos de cortocircuito para motores síncronos suelen estar segmentados para facilitar el servicio y la reparación de componentes individuales. Los segmentos de anillos para motores son de cobre o aleación de cobre. En cuanto al arranque para utilizar un transformador o en el efecto de utilizando un transformador, en cuanto en su forma el motor síncrono precisa de un enrollamiento especial de arranque dispuesto de rueda polar. Este enrollamiento va unido al arrancador por medio de anillos rozantes. Una vez conectada la excitación en el motor, entra por sí solo en sincronismo. ¿Ok? Este procedimiento de arranque exige que el equipo de arranque disponga de un autotransformador y una resistencia, un autotransformador en efecto automático y una resistencia de descarga radial. En cuanto a materiales requeridos para su implementación, autotransformador, el cual es una máquina eléctrica de construcción y en sus efectos característicos similares a la de un transformador, pero que a diferencia de este solo posee un devanado único alrededor de un núcleo ferromagnético.
Dicho devanado debe tener al menos 3 puntos de conexiones eléctricas. En cuanto a acelerar el motor con un motor primario hasta la velocidad síncrona, en los motores síncronos que pueden arrancar en vacío, la puesta en marcha se realiza por medio de un motor auxiliar en el efecto motor Pony, generalmente asíncrono con igual número de polos que el motor principal, de tal forma que se consigue una velocidad de rotación casi asíncrona, y la conexión a la red se realiza implementando equipos de sincronización, al igual que se hacía en el acoplamiento de un alternador en una red. En cuanto a efectos materiales usados para esta implementación, se pueden implementar para este fin motores de CC, corriente continua, debido a su ventaja de regulación de velocidad, o motores asíncronos, con un par de polos menos que el motor síncrono. En este caso, la conexión a la red se efectúa una vez que se ha desconectado el motor auxiliar y el grupo pasa suavemente por la velocidad del sincronismo. En cuanto a las técnicas de control y velocidad y posición, en cuanto al control de velocidad, los métodos para controlar la velocidad del motor síncrono tiene varios efectos de posición. Por lo menos en el control de frecuencia, ajustar la frecuencia de la corriente suministrada al motor síncrono puede efectuar su velocidad. Esto se logra mediante la variación de la frecuencia de la fuente de alimentación. En cuanto al control de tensión, la modificación de la tensión aplicada al motor también puede influir en la velocidad. El control de la magnitud de la tensión ayuda a ajustar la velocidad del motor síncrono. En cuanto al control de polo deslizante, algunos motores síncronos tienen un diseño que permite ajustar el polo deslizante, lo que afecta directamente a la velocidad del motor. En cuanto al control de ángulo de fase, ajustar el ángulo de fase entre la corriente aplicada al estator y la posición del rotor puede controlar la velocidad del motor síncrono. En cuanto al control de excitación, en este efecto modificar el nivel de excitación del campo magnético en el rotor también puede afectar la velocidad del motor síncrono. Y los materiales requeridos para su implementación: en efecto principal, variador de frecuencia, sensores y mecanismos o sensores mecánicos. En cuanto a posición, en la mayoría de los casos es aconsejable bloquear en primer lugar el rotor del motor síncrono mediante un freno. ¿Okay? Un freno de este tipo ya está disponible en muchas aplicaciones, por ejemplo en máquinas herramientas, donde por motivos de seguridad son habituales frenos de motor eléctrico y mecanismos para todos los ejes. La fuerza de sujeción de un freno de este tipo es grande en comparación con fuerzas de ranurado del motor síncrono o fuerzas aplicadas al rotor de vibraciones de la máquina. Por lo tanto, estos efectos no tienen importancia para la posterior determinación de la posición del rotor, es decir, se puede trabajar con derivaciones muy pequeñas del rotor que todavía están permitidas incluso en aplicaciones críticas. En cuanto a los materiales requeridos para su implementación, un convertidor en forma de resolver digital. Este convertidor incluye un oscilador controlado por tensión, un desmodulador de señal y un bucle de seguimiento. En cuanto al uso de controles PID y técnicas avanzadas como el control vectorial para uso, un controlador PID es un instrumento que recibe datos de entrada de sensores, calcula la diferencia entre el valor real y el punto de ajuste deseado y ajusta las salidas para controlar variables como la temperatura, el cual, la velocidad, la presión y el voltaje. Lo hace a través de 3 mecanismos, por ejemplo, control proporcional, que reacciona al error actual; control integral, que aborda los errores pasados acumulados; y el control derivativo, que predice errores futuros. El control PID en efecto suma esos 3 componentes para calcular una salida o la salida
esta arquitectura permite que los controladores PID mantengan de manera eficiente el control del proceso y la estabilidad del sistema. En cuanto a control vectorial, el control vectorial es una técnica que permite transformar un sistema trifásico en un sistema con dos variables continuas. Esto se consigue mediante un cambio de sistema de referencia, que pasa a ser un sistema de referencia giratorio. Este último está ligado a una variable del sistema, que en máquinas eléctricas suele ser el flujo del rotor o del estator. Por lo tanto, una de las claves del control consiste en la estimación correcta y continuada de la posición de ese vector. Si a estas dos variables obtenidas se le añaden términos de desacoplo, que se deducen a partir de las ecuaciones del motor, se consigue un control equivalente al de un motor DC, en el que el flujo de la máquina y el par generado se controlan de forma independiente. Si los términos de acoplado o acoplo, el comportamiento sigue siendo bueno, pero un cambio en una de las variables provoca un pequeño transitorio en la otra, perdiendo las características de un motor DC. Para los métodos de control de velocidad, arranque y torque de motores asíncronos, en cuanto a velocidad, la regulación de velocidad por control de la tensión de la línea aplicada al estator. Esto se puede variar la velocidad de un motor asíncrono, variando la tensión aplicada al devanado de su estator en la siguiente, como quien dice, posiciones. Puede ser que consideramos muchas formas o figuras en base a este tipo de ejemplos que muestran esquemas correspondientes, para utilizar en el efecto dos tiristores por fase, colocados en posición, la cuales las tensiones que llegan al estator pueden regularse fácilmente variando el ángulo de encendido de los transistores, y materiales requeridos para su implementación: el rectificador o rectificadores controlados por silicio en SCR, los tiristores conmutados por puertas GTC y los tiristores conmutados por puertas simétricas SGCT. ¿Ok? En cuanto a la regulación de velocidad por medio de una resistencia adicional en el rotor, en efecto aplicando el mismo principio de funcionamiento que en el motor asíncrono con rotor devanado, en el que se introduce un rheostato trifásico en los anillos del rotor para reducir la corriente de arranque. Podemos aprovechar este mismo principio para regular la velocidad de giro de un rotor. La resistencia externa se puede variar estáticamente empleando el circuito mostrado en efecto al circuito que queremos tratar. ¿Ok? Para la aplicación y los materiales requeridos para su implementación, por ejemplo, puente de diodos y un transistor. En cuanto a la regulación de velocidad por recuperación de la potencia de deslizamiento en el sistema de regulación, consistencia adicional del rotor, la potencia de deslizamiento es disipada en dicha resistencia del rotor, lo cual la causa de su bajo rendimiento. Ahora bien, si en vez de colocar dicha resistencia se introduce una fuerza electromotriz trifásica con una frecuencia de F2, el resultado es F1 múltiplo de la frecuencia de alimentación, que sea variable tanto en la amplitud como en la fase. Eso se podría aumentar el rendimiento del conjunto y seguiría produciendo el mismo efecto. En cuanto a los materiales requeridos para su implementación, como se muestra en efectos de figura, el sistema estático, por ejemplo, Kramer, tiene un rectificador en puente trifásico que transforma la corriente alterna del rotor a la frecuencia de deslizamiento en el efecto F2,
igual SF1 en corriente continua y dispone de una inductancia de filtrado y un inversor conmutado por la línea de tristor que devuelve la energía del rotor a la red a través de un transformador trifásico. En cuanto a los métodos de arranque, tenemos el arranque por inserción de impedancias en el stator. En cuanto a que es un método de arranque con tensión reducida, en este circuito la maniobra de arranque consiste en, por ejemplo, cerrar el interruptor 1 con los interruptores 2 y 3 abiertos a arranque a tensión reducida con toda la impedancia en serie con el estator. En cuanto a cerrar el interruptor 2, se deja solamente una fracción de la impedancia en serie, lo que aumenta la tensión del estator. Cerrar la posición del interruptor 3, el motor recibe la totalidad de la tensión de la red. En cuanto a materiales requeridos para la implementación, interruptor termomagnético, contador principal en KM1, bien sea un contactor, contador de la resistencia, en el efecto un KM2, un relé térmico y un block temporizado y resistencia de arranque, pulsadores en efecto exposicional S1 y S2 y una lámpara de señalización en H1 y H2 con indicadores, ¿ok? O como indicadores. En cuanto al arranque por autotransformador, se trata de un método de arranque con tensión reducida. El autotransformador suministra una tensión reducida en cuanto, por decir, voltaje 1, motor de línea, al motor en el momento de arrancarlo. Cuando este ya empieza a girar, se le pasa a alimentar a su tensión asignada, voltaje 1, número de línea. En el momento de arrancar el motor, el autotransformador se suministra una tensión de línea voltaje 1, motor línea, inferior a su tensión asignada, voltaje 1, número de línea, lo que hace que la tensión de la fase del motor sea voltaje 1, motor mayor, voltaje 1, número de materiales requeridos, por ejemplo, para su implementación, un autotransformador para reducir la tensión suministrada al motor durante el arranque como principal, y las tomas de autotransformador se conmutan gradualmente para aumentar la tensión del motor, reduciendo la corriente en el efecto de arranque. En cuanto al arranque por autotransformador, tenemos previamente cerrado el interruptor I3 abierto, el interruptor 1, se cierra el interruptor 2 y la máquina arranca a la tensión reducida que le proporciona el autotransformador trifásico. Autotransformador trifásico. Se abre el interruptor I3, el transformador o el autotransformador deja de funcionar como tal y ahora se convierte en unas reactancias puestas en serie en cada fase del inducido. Las caídas de tensión en estas reactancias dan lugar a que el motor tenga mayor tensión que antes, pero aún está a una tensión inferior a la de la red. Se cierra el interruptor I1 dejando abierto I3 y la máquina recibe la totalidad de la tensión de la red, es decir, que queda a su tensión asignada y acaba su arranque alcanzando su velocidad cercana a la del sincronismo. En cuanto a materiales requeridos para su implementación, autotransformador para reducir la tensión suministrada al motor durante el arranque. Las tomas del transformador se conmutan gradualmente para generar la tensión del motor, reduciendo la corriente de arranque. En cuanto al arrancador estrella triángulo, la figura muestra, o algunas figuras muestran como si la forma de conectar un arrancador estrella triángulo, el cual permite conectar el motor tanto en estrella como en triángulo. El motor se arranca en estrella y poco tiempo más tarde o después, cuando ya ha alcanzado cierta velocidad, se le conmuta a triángulo. En algunos arrancadores la conmutación de estrella a triángulo se realiza automáticamente y en otros en efecto de forma manual. En cuanto a materiales requeridos para su implementación, 3 contactores como base principal,
un relé de sobrecarga y un temporizador de tiempo, ¿ok? En cuanto a lo que es torque, los variadores de frecuencia en la industria de manufactura o proceso de cualquier tipo se mantienen requerimientos de control de velocidad, torque, etc. Por ejemplo, como lo son operación de grúa, control de flujo en ventiladores, extractores, control de bandas transportadoras, alimentadores, extrusores, dosificadores, molinos, trituradoras, line, shaft, entre otros, etcétera, etcétera. En cuanto a la comparación de las técnicas de control directo, de torque y control vectorial, en cuanto al torque DTC, en sus siglas torque de control, de torque directo de control, en el método de control es el método de control más preciso, potente y sofisticado disponible actualmente en el mercado. En este método de control, las variables básicas son el flujo magnético y el torque del motor, a diferencia del control vectorial, donde son el voltaje y la frecuencia. No requiere alimentación de la velocidad a la posición del motor en el 95% de las aplicaciones, por tanto se evita la instalación de costos encoders, de costosos encoders u otros dispositivos de realimentación. En cuanto al control, al torque directo de control, DTC, está disponible para distintos tipos de motores, incluidos los motores de imanes permanentes y los síncronos de reluctancia. En cuanto al control exacto de par y la velocidad, incluso a bajas velocidades, además de un par máximo de arranque desde incluso la velocidad cero. En cuanto al control vectorial, este sistema de control mediante complejos sistemas matemáticos controla y orienta los componentes o vectores magnetizantes y productor de par de la corriente del estator para conseguir que el resultado sea en todo momento la obtención del máximo par del motor. Este método de trabajo es modo vectorial. A nivel práctico se aconseja en los siguientes casos: por ejemplo, máquinas que requieren un alto par de arranque, máquinas que requieren par de bajas vueltas y máquinas de las fluctuaciones de carga que tengan un amplio margen. En cuanto al impacto del control sobre la eficiencia energética y la respuesta dinámica, es la búsqueda de un futuro sostenible y eficiente con el efecto o el fin de la gestión en cuanto a la utilización de las energías eléctricas que desempeñan un papel fundamental en la demanda energética y la creciente conciencia sobre el impacto ambiental de los recursos convencionales. Es imperativo controlar soluciones innovadoras que maximicen la eficiencia energética y reduzcan tanto el consumo como los costos asociados. Estas soluciones se centran en optimizar la gestión y eficiencia energética, proporcionando beneficios tanto económicos como medioambientales a través de la implementación de tecnologías, educación y estrategias avanzadas. Es posible lograr una gestión más eficiente y una utilización más inteligente sobre la energía eléctrica. Para nuestras conclusiones determinadas en cuanto al desarrollo de nuestra actividad, esta investigación ha aportado un conocimiento de gran importancia que proporciona un gran apoyo esencial para el desarrollo del futuro profesional, como tal de nuestro futuro profesional, y genera un impulso para explorar y reforzar más a fondo el conocimiento en este gran tema y así poder lograr un desempeño mayor en el futuro profesional. A través de esta investigación podemos concluir lo siguiente: para arrancar tanto un motor síncrono
como un asíncrono, es necesario colocar un enrollamiento en jaula de ardilla sobre los polos de la máquina. Para efectuar el arranque asíncrono, el devanado de la excitación debe estar cerrado sobre una resistencia óhmica cuya magnitud sea de 10 a 15 veces superior a la propia. Y en el control de velocidad de motores síncronos se refiere a la capacidad de gestionar y ajustar la velocidad de rotación de un motor síncrono de manera precisa. Los motores síncronos son aquellos en los que la velocidad de rotación del rotor está sincronizada con la frecuencia de la corriente eléctrica aplicada al estator directo. En la búsqueda de un futuro sostenible y eficiente, por ejemplo, la gestión y la utilización de la energía eléctrica desempeña un papel fundamental en la demanda energética y la creciente conciencia sobre el impacto ambiental de los recursos convencionales. Y es imperativo encontrar soluciones innovadoras que maximicen la eficiencia energética y reduzcan tanto el consumo como los costos asociados en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, como el comportamiento de las máquinas y el desarrollo energético e industrial. Esto es todo. Muchas gracias.